Líderes. Innovación. Finanzas. Mujeres inspirando a mujeres. Inversionistas por la Igualdad es una plataforma de encuentro y diálogo entre líderes del ecosistema de inversión en América Latina. Dentro del marco del programa Ganar, Ganar. Impulsada por ONU Mujeres. Conducido por Claudia Palacios. ¿Qué tal? Es un gusto acompañarles de nuevo en esta serie de conversaciones Inversionistas por la Igualdad, impulsada por ONU Mujeres en el marco del programa Ganar, Ganar. Este es un espacio de diálogo con diferentes actores del ecosistema de inversión para la promoción del financiamiento innovador y también para la movilización de inversiones con enfoque de género en América Latina y el Caribe. Hoy hablaremos con Aimé Saint-Mat, quien es la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá. Es la primera mujer en presidir dicha junta. Les cuento un poco de la trayectoria de Aimé. Es banquera comercial y de banca de consumo con 30 años de servicio. Es licenciada en finanzas de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una maestría en administración de empresas de Nova Southeastern University. Empezó su carrera en ABN AMRO Bank como oficial de crédito, en banca comercial, instituciones financieras también. También además trabajó en Bladex y en HSBC. En este último lugar estuvo 11 años, ahí tuvo diferentes cargos, entre ellos fue vicepresidenta de banca comercial y corporativa, fue vicepresidenta de banca de personas, directora de canales de distribución, directora de banca global, vicepresidenta de banca comercial y de comercio exterior. Desde octubre de 2013 es la presidenta de Banismo y en 2018 pasó a ser la primera mujer en la historia de la banca panameña en ser líder de la Asociación Bancaria de Panamá. Es un cargo que ocupa actualmente, empezó a ejercerlo en 2019 y va hasta 2021. Es un gusto saludarte, Aimé, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, y un gusto estar aquí con ustedes en este espacio para hablar de las oportunidades de inversión con enfoque en mujer. Bueno, pues entremos de lleno en materia, Aimé, porque quisiera que con toda esa experiencia que acabo de resumir, que tú tienes, nos dijeras cómo estás viendo que ha afectado la pandemia el acceso a crédito para las mujeres, el acceso a capital para las mujeres emprendedoras. Y bueno, primero, como nuevamente, Claudia, muchísimas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Yo te quisiera primero dar un poquito de contexto con data real de cuál era la condición de las mujeres con relación al acceso al crédito previo a la pandemia. Y es que antes de la pandemia, según datos del Banco Mundial del 2017, porque desafortunadamente la data no es reciente, y ese es un gran tema que hay que abordar, las mujeres solamente tenían un 7.3% de las mujeres tenían acceso al crédito en nuestra región versus un 9.3% de los hombres que tenían acceso al crédito en nuestra región. Un 41.7% de las mujeres tenían acceso a una cuenta bancaria, algo tan simple como una cuenta, versus 50% de los hombres. Quiere decir que previo a la pandemia la situación entre hombres y mujeres no era equitativa. Había una diferencia en qué tan fácil o disponible estaba el crédito para las mujeres en nuestra región. La pandemia desafortunadamente ha acelerado, o mejor dicho, ha ampliado esa brecha, Claudia. No podemos engañarnos y creo que va a ser una gran tarea que tendremos en cada uno de nuestros países abordar cómo entregarle el acceso al crédito a las mujeres, porque si previo a ello ya había una gran diferencia, durante la pandemia los sectores que más impacto han tenido han sido sectores en donde las mujeres tienen más participación. El tema de Déjame impacto, interrumpirte perdona. ahí un segundito precisamente para preguntarte por el hecho de que esa brecha se amplíe durante la pandemia, tiene que ver con que más mujeres han perdido el empleo y por lo tanto la banca dice, bueno, ahora sí que menos podemos prestarles a mujeres, o hay un factor adicional en ese sesgo inconsciente que de pronto manejan los funcionarios de la banca por cuenta de la pandemia, negar aún más el acceso al capital a las mujeres. Eso es muy importante, Claudia. Creo que tiene una combinación de ambos factores. Primero,
el impacto, se dice que la pandemia tiene cara de mujer, y es cierto, porque las mujeres han tenido un elevado contagio comparado con el contagio que han tenido los hombres, y es porque han estado expuestas en sectores más vulnerables. Todo el tema de comercio minorista, todo el tema de salud, incluso el tema de turismo, por ejemplo, que eran sectores muy importantes en nuestra región, alta participación de mujeres. Entonces, indiscutiblemente, cuando vemos los contratos suspendidos, el nivel de desempleo, las mujeres llevan el mayor porcentaje en ese indicador. Entonces, esa es la primera razón por la cual esa brecha se va a ampliar. Y la segunda razón son esos sesgos inconscientes que tú mencionas y que son sesgos que están presentes en todas las empresas, desafortunadamente, y que la manera de poder hacerlos visibles es a través de procesos de certificación estructurados, como por ejemplo el sello de certificación del Programa de las Naciones Unidas, que como empresa te certifica y te identifica las brechas, pero ahí todavía hay un número muy pequeño de empresas que participan en estos mecanismos. Entonces, te diría que la brecha se va a ampliar y creo que vamos a tener que acompañarla de un trabajo que va a tener desde el lado del sector privado identificación de brechas y desde el lado del sector público identificación de políticas para propiciar el acceso al crédito a las mujeres. Jaime, ya que nos metimos en ese tema, me quiero adelantar un poco a lo que tenía planeado preguntarte, y es, tú que llevas tantos años en la banca y con una carrera exitosa, pues eres un ejemplo de cómo esas brechas que hay en el sector financiero, bancario, sí se pueden cerrar. Claro, desde el punto de vista digamos, de la generación de empleo dentro del sector bancario, pero ¿cómo se puede aplicar tu experiencia que ha roto tantas brechas para que el sector bancario también pueda ser más asequible a las mujeres que necesitan recursos? Es decir, de ejemplos tuyos muy puntuales que nos podrías decir, esto se puede aplicar a que la banca preste más dinero a las mujeres. Mira, yo te diría, Claudia, que, y voy a permitirme contar el tema personal, porque me lo estás pidiendo ya a nivel más personal. Creo que indiscutiblemente el haber sido la primera mujer liderando uno de los 10 bancos más grandes de la plaza en el mercado panameño, implicó primero una reflexión personal, y les digo con toda sinceridad, esa no es la realidad de todas las mujeres. Y creo que lo que nos corresponde a las líderes o a los líderes mujeres en posiciones de, digamos, de capacidad de tomar decisiones más radicales es empezar a acelerar ese cambio. Y en mi caso, eso es lo que hemos hecho desde el banco que yo lidero. Nosotros fuimos el primer banco en América Latina en emitir un bono social de género para ayudar a mujeres que sean propietarias de pequeñas y medianas empresas. Es un bono que emitimos por 50 millones de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que empezar a generar ese cambio. Como empresa, nos certificamos en el sello de igualdad del Programa de las Naciones Unidas para identificar las brechas que teníamos como empresa. Entonces yo creo que la única forma de acelerar esa brecha, de acelerar el cierre, perdóname, de esa brecha tan grande que existe a nivel de financiamiento entre hombres y mujeres, es con programas estructurados, con métricas acordadas que podamos monitorear su desempeño, Claudia. Si no logramos que el sector privado asuma un rol responsable de identificar brechas y determinar objetivos e indicadores, va a ser muy difícil que ese cierre se logre de manera acelerada. Creo que va a depender mucho de la buena voluntad y ya sabemos los números cómo indican si dependemos de la buena voluntad. Bueno, yo ahorita quisiera que más adelante nos contaras sobre, para seguir metiéndome en esa experiencia personal que creo que es muy valiosa, tal vez algunas anécdotas de cómo te has enfrentado a dificultades a la hora de proponer esos bonos o proponer esos programas y cómo has logrado vencer los, digamos, los obstáculos, los sesgos, tal vez de una junta directiva o de otros actores del sistema que no estaban antes de tu influencia familiarizados con estos temas de género. Pero antes de eso, porque tú mencionaste algo muy clave que es medir, ¿no? Y medir programas como los que tú has implementado y mostrar esos resultados es muy importante porque sabemos que es buen negocio facilitar el acceso al crédito para las mujeres. ¿Con qué cifras tú nos podrías demostrar que esto es un buen negocio basada en los programas que ya nos comentabas? Mira, yo te voy a hablar de nuestro programa de bono de género. Ese fue un programa que emitimos en el 2019
y que inicialmente teníamos hasta el 2023 para desembolsar esos 50 millones de dólares. Que es un programa muy estructurado, Claudia, porque solo pueden ser pymes lideradas por mujeres, tienen que tener cierto tamaño también porque es muy fácil entregar ese dinero a las empresas más grandes y lo que tenemos es que asegurarnos que ese dinero permee de acuerdo a la distribución basada en tamaño de estas empresas, es decir, tienes que darle un porcentaje a pequeñas empresas. Nosotros al cierre del 2020 ya llevábamos más del 60% de ese bono desembolsado y a la fecha llevamos el 84%. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que sí existe la oportunidad de negocio. Es un buen negocio, ¿por qué? Porque las mujeres somos mejores pagadoras de nuestros créditos. Y esto no es percepción, es data dura, que es un reto que tenemos en nuestros países, pero en el sistema bancario panameño las mujeres, el indicador de pago de las mujeres versus el indicador de pago de los hombres es 2 puntos básicos mejor. En el caso puntual de Banismo, de igual forma es 2 puntos básicos mejor. Y apenas llevamos 2 años de desembolso. Entonces, toda la data que hay a nivel mundial indica que la diferencia todavía es más sustancial, Claudia. Nosotros estamos empezando en el programa y quiero pensar que esos 2 puntos básicos se van a traducir en 5 o 10 puntos básicos y todos sabemos los banqueros que prestamos para que nos paguen y si prestamos con buenas condiciones y son buenos clientes que nos pagan, el rendimiento y la rentabilidad es mejor. Entonces, indiscutible es un buen negocio. Desafortunadamente creo que todavía la sociedad y el mundo lo percibe como un tema de justicia social, que creo que es un compromiso, pero al final también se traduce en buen negocio. Las mujeres somos, yo siempre digo, el 50% de los consumidores de todos los negocios. Entonces, si no la tomamos en consideración, estamos perdiendo una gran oportunidad y un gran mercado. Bueno, a propósito de eso que dices, entiendo que el Banco Mundial proyectó que para 2028 las mujeres tomaríamos el 75% de las decisiones de compra. Yo pensaría que eso incluso ya está pasando, si uno piensa en lo que sucede en una casa, ¿no? ¿Quién decide, no sé, las cortinas, las ollas, la comida? Yo creo que ahí tal vez las mujeres ejercemos una influencia mayor en esos asuntos. Pero mira, antes de compartir unos datos de la Corporación Financiera Internacional sobre los que quiero que hablemos, me parece francamente increíble cuando tú dices 2 puntos porcentuales mejores pagadoras somos las mujeres que los hombres, pero aún así el acceso al crédito para las mujeres históricamente ha sido inferior. Si para un banquero eso no es el mayor, digamos, incentivo para prestarle a alguien, quiere decir que los sesgos inconscientes de género son muy, muy, muy grandes, o sea, están muy arraigados en la conciencia y en el corazón de las personas. ¿Qué nos puedes decir tú para conectar con lo que te decía antes de cómo tú has logrado convencer, porque yo me imagino que también tienes muchos hombres a tu alrededor como subordinados, como pares, como jefes? ¿Cómo has hecho tú para convencerlos y decirles, mire, no solamente es buen negocio que ya lo saben, sino que hagámoslo, o sea, no más no, no más no? ¿Cómo lo has hecho? Y si nos puedes contar anécdotas sería fabuloso. Mira, yo te diría que indiscutiblemente y tristemente los sesgos sí existen. Y podemos dar muchas razones para desmentir eso y decir que no, que estamos progresando. Creo que la data es dura, Claudia, y cuando uno mira que somos buen negocio, que somos el 50% de la población, que tomamos, yo coincido contigo, creo que por lo menos el 80% de todas las decisiones, y muy importante que tenemos, según datos de Mastercard, el 50% de las empresas de América Latina eran propiedad previo a la pandemia, de mujeres, o sea que somos un potencial importantísimo. Yo creo que esos sesgos todavía están muy arraigados en nuestras sociedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y a mí qué me ha funcionado? Para ser muy transparente. Creo que tenemos que estar en organizaciones que tengan un propósito que vaya mucho más allá de la generación de riqueza. Creo que llevar estas conversaciones en organizaciones en las que todavía esa evolución hacia una responsabilidad, hacia la sostenibilidad realmente de nuestras sociedades y nuestras empresas es mucho más difícil. Yo tengo la bendición de ser parte de un grupo, que es el Grupo Bancolombia, que es un grupo que está comprometido desde su propósito en generar bienestar y en promover desarrollo económico sostenible. Entonces, cuando ya tú eres parte de un grupo que cree que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible
tiene que ser una alianza público-privada, es mucho más sencillo llevar esas conversaciones, Claudia. Y ese ha sido mi caso. A mí no me tocó convencer a una junta directiva. A mí me tocó estructurar un caso de negocios y hablar por qué era importante hacerlo. Porque si decimos que en Panamá queremos generar crecimiento sostenible, tenemos que incluir a las mujeres. Porque al hablar de que si Panamá es uno de los países con mayor brecha en la distribución de riqueza, trabajar con las mujeres nos va a ayudar a cerrar esas brechas. Es la manera correcta de hacerlo. No fue una conversación que hubo que sacar de un escenario a otro, a nuestra junta directiva o a nuestro grupo. Pero desafortunadamente eso no es la realidad de todas las empresas o las organizaciones. Entonces yo creo que si la pandemia nos ha dejado algo bueno, Claudia, es que el modelo de negocio de la empresa tiene que cambiar. Se habla del capitalismo consciente como gran modelo de negocio, de economía, pero las empresas también vamos a tener que tener una responsabilidad mucho más allá que la propia generación de resultados a nivel interno, porque el consumidor ha cambiado también, Claudia. Entonces creo que esa es una oportunidad genuina para lograr una aceleración de mayores empresas comprometidas con algún propósito. Hoy hablamos de mujeres, pero creo que hay muchas oportunidades para que las empresas, dependiendo del sector en donde trabajen, puedan asumir un compromiso para abordar un reto específico. Eso que has mencionado es muy importante. El consumidor ha cambiado y el consumidor ya no se queda callado. El consumidor sale a la calle, se manifiesta, se queja, muestra su enojo, muestra su frustración y eso también es un factor de desestabilización para las sociedades, para las democracias y las empresas tienen una gran responsabilidad en neutralizar esto, ofreciendo mejores empleos, mejores salarios, mejores oportunidades, en fin. Mira, te voy a compartir los datos de la Corporación Financiera Internacional IFC, que ha estimado que a nivel mundial existe una brecha de 287 mil millones de dólares para el financiamiento a pequeñas y medianas empresas formales, propiedad de mujeres, en donde América Latina se ubica como la región con la brecha más grande, con 85.638 millones de dólares. Yo quisiera a propósito de esto que tú también les hablaras a las mujeres emprendedoras, a las mujeres inversionistas, a las mujeres empresarias, industriales, porque si bien esos cambios de la sociedad nos tienen que llevar a que los negocios de mujeres también importen, así de entrada no sean los que prometen enriquecimiento en cuestión de un año, creo que debe haber una sinergia, que las mujeres también podemos tal vez generar un pensamiento un poco, si lo quieres así, si no me corriges, de pronto más agresivo en cómo proyectar nuestros emprendimientos, nuestros modelos de negocio para también ser más atractivas para la banca. Mira, y yo voy a permitirme compartir algunos datos. Nosotros en el contexto de la pandemia hicimos unas encuestas con las pymes de mujeres en Panamá para entender un poquito también cuáles eran los retos o las oportunidades que habían encontrado. Y creo que lo interesante fue ver las oportunidades que se han generado. En esas encuestas que entrevistamos a más de 7.000 pymes, Claudia, el 83% de ellas consideró que la crisis había generado nuevas necesidades que se traducían en oportunidades para sus negocios. 60% entonces innovaron en nuevos productos y servicios y 43 llevaron esos nuevos productos a un nuevo modelo de servicio. Cuando vemos el dato del Global Entrepreneurship que recientemente salió, Panamá es el país en donde el 29%, quiero darte datos exactos, 29.1%, y este es un monitor del 2020, 29.1% de las mujeres emprenden por innovación. Entonces, esto se une con lo que te estoy diciendo. ¿Qué es la buena noticia? Indiscutiblemente las pymes van a ser los negocios más afectados. Esa es una realidad. Pero segundo, las pymes de mujeres han encontrado una oportunidad, han encontrado la oportunidad de emprender para innovar y no de emprender por necesidad. Los emprendimientos por necesidad tienen una vida muy corta y en este contexto de un modelo de negocios tan transformacional van a tener una probabilidad de vida quizás hasta más corta. Cuando uno empieza a emprender para innovar, se replantea dónde están las oportunidades. Entonces yo creo que la pandemia nos ha dado
nos ha acelerado ese cambio en la mente de las mujeres. Y las mujeres generalmente somos más dinámicas. Yo creo que esa es una realidad y lo reflejan los números. Entonces quiero empezar primero compartiendo esas buenas noticias. Son noticias de Panamá específicamente, pero es mi mensaje para las emprendedoras mujeres. Veamos la oportunidad de innovar, veamos la oportunidad de replantearnos nuestros modelos de negocio. El 75% de las mujeres han sido las usuarias de los programas de ayuda para emprendimiento en Panamá por parte del gobierno y creo que ese es el camino correcto para ir desarrollando ese acceso. Todavía nos queda pendiente que haya un mecanismo más accesible también en cuanto a costos para esas pymes y creo que ahí el mercado de capitales pudiera tener un lugar que jugar, Claudia. Justamente con eso que estás diciendo, quiero cerrar esta conversación porque ya se nos va agotando el tiempo. ¿Qué hace falta, Aimee, para que más entidades financieras inviertan con enfoque de género? Ya tú nos pusiste unos ejemplos que son muy valiosos, pero necesitamos que ese tipo de iniciativas realmente se multipliquen, crezcan y pasen ya, que no tengamos que esperar Sí, 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué es lo que hace falta ya ahora para que las entidades financieras entiendan concretamente, el mensaje y lo hagan? yo te diría 4 cosas específicas quizás. La primera de ellas, esto no es una tarea del sector privado de manera voluntaria. Yo creo que esto tiene que ser a través de alianza público-privada en donde los gobiernos hagan las declaraciones de que como país van a abordar el tema de equidad de género y van a abordar el tema entonces de acceso a crédito de las pymes mujeres. Creo que el caso de Panamá, siendo parte del IPG, de la Iniciativa de Paridad de Género, es la ruta adecuada, Claudia, porque empiezas a monitorear y a tener indicadores. Entonces creo parte de una declaración de los países en donde el sector privado tiene que jugar un rol relevante. Habiendo dicho eso, creo que tenemos que analizar dónde están las oportunidades y las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia. La pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas a niveles países, en donde, por ejemplo, temas tan relevantes como la educación, temas tan relevantes como el talento y las capacidades del nuevo talento y los modelos de negocios se tienen que abordar. Acompañado a eso, definir cuál es el rol de la mujer en nuestros países. El rol de la mujer ya no es el de cuidadora de familia únicamente, es el de emprendedora por innovación, e identificando ese rol, acompañarlo de política pública que incentive a los actores del mercado financiero a entrar en estos instrumentos. Y me refiero desde ventajas, pueden ser ventajas fiscales, pueden ser ventajas, qué sé yo, desde de acceso a los fondos, en fin, tenemos que enmarcar de alguna forma atractivo estos instrumentos para quienes los emitimos o para quienes los ponemos a disposición de las pymes, porque de lo contrario la velocidad es muy lenta, Claudia, que es lo que tú decías. Entonces, la política pública para que al principio, digamos que incentive a los emisores a hacer ese tipo de instrumentos, tiene que traducirse en algún beneficio concreto en este momento para los emisores. Y de esa manera luego va a ser un ganar-ganar para todos. Creo que si lo dejamos como hemos venido haciendo, que solo sea la voluntad, y que en la medida que el consumidor vaya avanzando y demande este tipo de papeles, demande este tipo de inversión, la velocidad no nos va a permitir cerrar esa brecha con el ímpetu que queremos hacerlo, Claudia. Pues has dicho las palabras mágicas, ganar, ganar, que es como se llama este programa impulsado por ONU Mujeres y es la razón por la que estamos haciendo esta serie de conversaciones inversionistas por la igualdad. Aimee, te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has compartido. Me quedo o quiero resaltar para el final eso que tú has dicho. Esto no puede ser voluntario, esto tiene que ser a punta de alianzas público-privadas con unos objetivos muy claros que redefinan o entendiendo que el rol de la mujer en la sociedad es muy distinto al de hace siquiera una década atrás. De nuevo, muchas gracias y ha sido un gusto conversar contigo. Gracias a ti, Claudia, y un gusto como siempre. Esto es la serie de conversaciones inversionistas por la igualdad. Nos vemos en un próximo capítulo.